Dios tiene clemencia de ellos y salen y le dices, toma tu mujer, toma tus hijos, toma un montón de riqueza y por favor vete y no te vayas de malas de aquí. Porque si tú te vas maldiciendo ese lugar, obviamente tu Dios, que es un Dios que evidentemente es muy poderoso, va a traer juicio sobre nosotros. Entonces, en estas dos ocasiones, Abraham sale de estos lugares con un montón de riquezas. Mucho de lo que Abraham tenía que ver con estos dos eventos. Que lo repite y dices tú, oye, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué insiste en sacar beneficio de sus mentiras? Parece Jacob. Y lo que tiene de relevante en la historia esto es su lugar no era en Egipto. Y él sale con todas esas riquezas, porque su lugar está en Canaán. Sale con todas esas riquezas como ustedes están saliendo con todas esas riquezas. El pueblo de Israel sale al desierto, pero no salió como esclavo. Y no salió pobre. Y no saquearon ellos al pueblo de Egipto. Egipto estaba temblando de quedarse en manos de un Dios que los aborreciera porque amaba al pueblo de Israel. Y con todo lo que ellos habían hecho en contra de los judíos, lo que ellos querían era el favor de Israel. Así es que lo que ellos tenían a la mano se lo dieron. Y sus riquezas se lo dieron. Cuando ellos salen de Egipto, dejan a un pueblo pobre. Y ellos son ricos. Sí, el becerro de oro que se hicieron en el desierto no era oro que buscaron ellos en el desierto, era oro que llevaban. Entonces, lo que Moisés les estaba diciendo, vean, nos está pasando exactamente lo mismo que les pasó a su padre Abraham. Ellos salieron de Egipto porque era lo mejor para ellos. Y tú te unirás en paz con tus padres y serás sepultado en buena vejez. Y después de 4 generaciones volverán acá, porque hasta ahora no ha llegado todavía el colmo, la maldad de los amorreos. Y sucedió que cuando el sol se puso y ya todo estaba oscuro, podía verse un horno humeante y la antorcha de fuego, la cual pasaba entre los animales divididos. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, le dijo, a tu descendencia le daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates, y es hasta la tierra de los kenitas, de los kenicitas, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refeitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Aquí entre la lista se menciona a los hititas, y ahorita vamos a mencionar algo acerca de los hititas. De ahí, de esa región, era al que mató David. Pero antes de ello, Abraham ya había tenido o tiene en este tiempo un contacto con los hititas. Los hititas tenían una muy buena relación con Abraham, lo honraban. Y en el texto, donde él compra una era, un terreno para sepultar a su mujer, a Sara, los hititas le dicen, yo te lo regalo, porque tú eres un príncipe. Y lo temían y lo respetaban, y Abraham le dice, no, te lo voy a comprar. Esta tierra, este terreno que compra, se vuelve trascendente en la historia. Ahí entierran a Abraham, entierran a Sara, entierran a Isaac, entierran a Rebeca, entierran a Jacob, entierran a Lea. A la única que no entierran aquí es a Raquel. A Raquel la entierran camino a Belén. Pero todos fueron enterrados en Canaán cuando ellos no tenían terreno en Canaán, solamente tenían una porción de tierra que Abraham compró. Todo lo demás no iba a ser comprado, todo lo demás iba a ser conquistado. Entonces, allá tenemos un sepulcro. Allá está nuestro padre Abraham, allá está. Entonces, José es el que se encarga de enterrar a Jacob en esa tierra. A quien ya no pueden enterrar ahí, pues es a Raquel. Entonces, cuando Abraham se duerme, se queda dormido, dice que él ve la antorcha y ve la nube
cruzar entre los animales. Y dice el versículo 18, en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Lo que te he prometido yo lo he de cumplir, porque quien pasa en medio de los animales soy yo. Ahora, en el Antiguo Testamento, Dios obra de manera sobrenatural en algunos eventos. Dios gobierna todo lo que existe a través del orden establecido por Dios. Dios puso leyes que gobiernan el mundo creado por Él. Dios crea el tiempo, Dios crea la gravedad, Dios crea todas las leyes de la física y todos nosotros somos regidos por ellos, pero de vez en cuando Dios interviene en la historia. E interviene en la historia de una manera que denominamos como milagro. Lo que podemos definir en el Antiguo Testamento como un milagro es cuando Dios, que no está sujeto a las leyes que estableció para que gobernaran el mundo, entra en la historia del hombre, a pesar de que no hay una explicación científica para este evento. Entonces, cuando Moisés está en el desierto y ve que la zarza está encendida, que es algo común en el desierto, lo que no se le hace común a Moisés, ¿qué es? No se acaba, no se consume. Vamos a ver este gran evento. Este evento se define como un milagro. Es el hecho de que Dios se manifiesta de tal manera que no hay una explicación científica según las leyes. Dios no está sujeto a las leyes, así es que Dios a placer puede intervenir en la historia y ocurren cosas que las leyes no lo permiten, pero a Él sí se lo permite. Esta manifestación de Dios no solo es un milagro, en el caso de la zarza encendida, también se le conoce como una teofanía. Una teofanía es una manifestación visible de la gloria de Dios. Dios no se presenta cara a cara porque el hombre no es capaz de tener un encuentro personal con Dios, aunque más adelantito vamos a ver que hay uno que sí tuvo un encuentro personal con Dios y vivió. Y no solamente vivió, sino que a él se le acredita como aquel que luchó con Jehová y que luchó con los hombres y que venció. Pero antes de él, nadie podía ver cara a cara a Dios. Así es que Dios solamente da vestigios de su gloria, manifestaciones visibles de su gloria, que son asombrosas, pero que al mismo tiempo son solo manifestaciones. No revelan la gloria de Dios, revelan algo de la gloria de Dios, algo que pueda ser percibido por el hombre, pero no en su totalidad, porque en su totalidad pues se consume el hombre, se muere. Si de por sí cuando estaba la montaña con los relámpagos, la nube, Moisés allá arriba y los puros truenos, el pueblo estaba aquí abajo temblando, eso es una teofanía, es una manifestación visible de la gloria de Dios. Entonces, cuando escuches esa palabra así medio teofanía es la manifestación visible de la gloria de Dios. ¿Esto es el rostro de Dios? No, solamente vas a ver un destello de la gloria de Dios. Una teofanía es cuando Moisés le dice, permíteme ver tu rostro, y Dios le dice, tú no vas a ver mi rostro, así es que te pongo sobre la montaña, tapo el lugar en donde estás y paso, y lo que vas a ver solamente va a ser la espalda de mi gloria. Una teofanía, manifestación visible de la gloria de Dios. Pues el pueblo de Israel en el desierto, los que salieron, tenían dos teofanías de manera continua. Una en el día, que los cubría, y una en la noche, que les daba calor y los guiaba cuando caminaban. ¿Te imaginas? Moisés les describe lo de la zarza y ellos tienen enfrente de la columna. O sea, no es algo que ves todos los días, y si lo ves, pues es algo que te tiene que tener impactado. A lo que te tiene que apuntar esa manifestación es a que Dios es el que está gobernando el universo. Entonces, todos los días te levantabas, ibas, recogías maná y la nube te cubría.
Todos los días en la noche salías y la antorcha estaba ahí. Y cuando Moisés les escribe Génesis, les dice, y entonces el que pasa es la nube que te está cubriendo, es el que pasa entre los animales con Abraham. La antorcha que te guía en la noche y que te da calor es la que pasa en medio de los animales. Lo que tú ves ahorita es el mismo Dios o la misma manifestación de la gloria de Dios que vio nuestro padre Abraham. Con él hizo pacto. Ese día, dice el texto, Dios hizo pacto con Abraham. Y Dios le prometió lo que ahora vemos aquí, un pueblo que va camino a la tierra de Canaán. En el 17:7 dice, y estableceré mi pacto contigo y con tus descendientes. Será un pacto perpetuo. Yo seré tu Dios y el de tu descendencia. Aquí Dios le añade un poquito más al pacto, un poquito más a la bendición que Dios le había dado en el pacto. Primero le dijo, tu descendencia, la tierra, pero ahorita le está diciendo, yo seré tu Dios. Yo voy a estar contigo. Yo voy a ser el que dé la garantía, el que tiene la garantía de que he de cumplir todo lo que he dicho. Entonces, les estaba diciendo, este fue el Dios que hizo pacto con nuestro padre Abraham hace más de 400 años y es el mismo Dios que con el mismo poder y la misma gloria nos está guiando a través del desierto para cumplir lo que él dijo que haría con Abraham. Entonces aquí ya tenemos tres componentes de la herencia de Dios o de la promesa que Dios había de dar al pueblo de Israel, Abraham, originalmente Abraham, que era el hijo, un hijo te heredará, que no es el de la esclava, que no es de Agar, sino de Sara, saldrá un hijo que es Isaac, y ese tendrá una descendencia y tendrás muchos hijos y habitarán la tierra en la que andas como forastero, le dijo Dios. Y el tercer elemento, yo voy a ser tu Dios y voy a ser tu Dios. Y ese yo voy a ser tu Dios se manifestó de una manera asombrosa a través de la vida de sus hijos. La circuncisión como señal del pacto. A partir de que Abraham toma a Agar, la esclava de su esposa, y tiene a Ismael para ayudarle a Dios a cumplir su promesa, porque Sara ya estaba muy grande. Dios le dice, no, yo voy a cumplir mi pacto, pero a través de la que en Hebreos, en el libro de Hebreos, el autor de Hebreos la define como la legal, la legítima, no como la esclava, sino como la libre. Entonces, a través de ella tiene a Isaac, e Isaac, a partir de ese momento, es el heredero de la promesa. Abraham lo bendice, pero ya no vamos a ahondar mucho en eso. A Isaac se le define como mi hijo. Dios lo define como mi hijo. A Isaac es al primero a quien Dios no trata como a un coetáneo. A Abraham lo trató como un tú y yo te voy a dar, pero a Isaac lo empieza a tratar como a un hijo. Y después de eso, al que le hace una aclaración más fiel o más clara de que él es su hijo, es a Jacob. Me gustaría ahondar un poquito en eso, no voy a ahondar, pero en el Antiguo Testamento, Dios, a partir de Jacob, empieza a llamar a cierta persona o a cierto grupo de personas como mi hijo. Dios en el Antiguo Testamento tiene un hijo, que a veces es una persona y a veces es el pueblo. De entre todas las naciones, Israel es mi hijo. Sin embargo, en algunas partes se le atribuye este título de hijo de manera personal a algunas personas, y específicamente a algunos que tenían ciertas funciones en el pueblo de Israel. El Hijo de Dios, de una manera particular en el Antiguo Testamento, era el sacerdote, el profeta y el rey.
Estos tres oficios, Dios los unge a través de un profeta o un sacerdote con aceite. Y a partir de ese momento, por la autoridad que Dios había infundido en el profeta o en el sacerdote, a partir de ese momento, esa persona era considerada como el Hijo de Dios. Es profeta, sacerdote y rey. Al primero que Dios da a conocerlo de esta manera es a Jacob. A Jacob le dice, tú eres mi hijo. Y le dice, ya no te llamarás más mentiroso, ya no te llamarás más Jacob o tramposo, sino que te llamarás Israel, el Hijo de Dios. Y a partir de ese momento, el pueblo de Israel es constituido como una, vamos a decirlo, nación ante los ojos de Dios, que viene a ser el Hijo de Dios. Entre todas las naciones, Israel es el Hijo de Dios. La circuncisión es un señal que apunta a una gran verdad, una realidad más grande en el pacto con Dios. Ok, del Antiguo Testamento hay muchas señales, y las señales apuntan, las señales anuncian, pero la señal no es lo más importante. Lo más importante es aquello hacia lo que apunta la señal. Así es que Dios le dice a Abraham, circuncida a tu hijo, y circuncídate tú, y circuncida toda tu casa, y todos los que son esclavos han de circuncidarse. Aquí ya no era una cuestión de familia, aquí era todo el que esté bajo tu dominio se tiene que circuncidar. Si no se circuncida, sácalo del pueblo o mátalo. La circuncisión era el IFE de los hijos de Abraham, el INE, perdón, ya es ahora, el INE. Era como lo que te daba la identidad de hijo de Abraham. Y les decía la semana pasada, aunque no necesariamente eras hijo de Dios, pero eras hijo de Abraham. Y al ser hijo de Abraham, eras heredero del pacto que Dios había hecho con Abraham, y te identificabas con Abraham por la circuncisión. Aunque, como vemos a través de la historia y específicamente en el tiempo de Moisés, hay muchos que están bajo el pacto de Dios con Abraham, que son hijos de Abraham, pero que definitivamente no son hijos de Dios. Por eso se los tragó la tierra y por eso se fueron directito al Seol, porque eran malditos de Dios, a pesar de que estaban dentro de la comunidad del pacto. Eso nos va a llevar un poquito más a ver, un poquito más adelante, que hay 3 categorías de personas que se pueden estudiar a partir de estudiar los pactos. La circuncisión era una señal, y esa señal, ante nuestra cultura y desde este lado de la historia, pues no es algo muy grato. O sea, que te corten el prepucio, pues no es algo que incluso te lo quieras estar imaginando. Pero no creo que en ese tiempo fuera más agradable, pero la circuncisión apuntaba a 3 cosas. Uno era, hacía referencia, Deuteronomio 10, 16 y 36, Moisés hace una amonestación al pueblo de Israel y le dice, ustedes dicen que son circuncidados, y en el capítulo 10 le dice, circunciden su corazón. No es su prepucio el que quiero que quiten, quiero que circunciden su corazón. Entonces esa como que ahí empieza a tomar una idea de que la circuncisión apunta hacia algo más. No es solamente es lo que me identifica con el pueblo de Israel, sino que hay una verdad más trascendente todavía a la que apunta, y entonces Ezequiel lo describe muy bien. Y les voy a invitar Ezequiel 36, del 24 al 28, por favor. Y Gabriel, si me puedes ayudar, y alguien lo puede, el que te levante la mano para leerlo, le puedes dar el micrófono. Ezequiel 36, 24 al 28. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré.
Os daré corazón